Buenos días, bienvenidos a un tutorial de sombras. Vamos a realizar las sombras que arroja estas direcciones de luz sobre estos dos cuerpos, cuerpo 1 y cuerpo 2, en el sistema sonométrico. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos un guión del ejercicio. Primer paso, establecer los planos en luz y los planos en sombra, para lo cual lo que haremos será trazar el plano de luz por cada uno de los puntos. Lo he trazado, por ejemplo, por este punto y mirar, la luz que lleva una dirección horizontal, proyección horizontal, su 1, y una dirección directa, F', intersecta con el plano vertical y formará una recta. Sobre ese plano dará la luz. Este plano está en luz. En cambio, ¿qué pasa con este plano de aquí vertical? Como los planos se presuponen opacos, la luz, en todo caso, si este plano no existiese, ¿vale? Si este plano de delante no existiese, daría por la parte interior de este plano vertical y por lo tanto la parte que vemos, la parte exterior, estaría en sombra. Si en un plano da la luz por una cara, el en vez queda siempre en sombra. De tal manera que los planos verticales son muy fáciles de evaluar. Si la luz directa están en luz y si no da la luz directa están en sombra. Los planos paralelos están en la misma situación de luz. Por lo tanto, luz, luz, sombra propia, sombra propia. ¿Qué pasa con el plano horizontal? Observo la dirección vertical de la luz. Como la dirección vertical de la luz está por encima de los planos horizontales, es superior, pues entonces directamente da la luz. Y ese plano queda en luz, 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 luz. ¿Qué pasa ahora con los planos inclinados? Pues mirar, este plano inclinado, hago la misma operación. Y la luz, el plano de luz vertical, el plano de luz vertical amarillo, intersectaría con este plano inclinado según una recta inclinada y directamente daría la luz. Vale. ¿Y qué pasa con este plano inclinado, que está como de medio lado? Porque mirar este plano, en principio si yo pongo la luz por aquí, esta sería una tapa, pero claro, dependiendo de la verticalidad de la luz, este plano va a estar en luz o en sombra. He observado que este plano, si es horizontal, está en luz, pero este plano, si empieza a ser más inclinado y se pone vertical, está en sombra propia. De tal manera que va a haber un punto en el cual este plano podrá estar en luz, como el horizontal. Imaginar que gira hacia arriba y se pone horizontal, estará en luz, y empieza a girar hacia abajo y llegará a un punto en que se ponga vertical y estará en sombra. ¿Cómo evalúo la sombra de este plano? Pues mirad, ese plano que lo tenemos aquí dibujado, ¿vale? Trazo el plano de luz, que es un plano vertical compuesto por la proyección directa y la proyección horizontal, y voy a hallar la intersección de este plano vertical con el plano inclinado. ¿Os acordáis que para hallar esta intersección le poníamos como si hiciésemos dos costillitas verticales al plano? Estas dos de aquí, desde este punto trazo una vertical donde corta al plano horizontal, trazo una horizontal y aquí lo mismo. Entonces, la intersección del plano, vamos a hacerlo aquí, el plano de luz, la intersección con la costilla primera vertical, plano lambda, es una recta vertical, vertical con vertical, vertical. Y lo mismo pasa con la costilla que está en la parte trasera, de tal forma que la intersección va desde este punto hasta este punto. Como la luz, en este caso, da por encima de la recta intersección, podré concluir que el plano alfa está en luz. Pero si ocurriese que al hacer la intersección, he hecho la intersección, punto, punto, y esta es la recta intersección, que la luz tuviese un ángulo menor que la de la inclinación del plano, según este corte, pues no me daría la luz. La luz quedaría iluminando la cara por debajo y no por encima. ¿Vale? En el caso que nos ocupa, la luz queda por encima y el plano queda iluminado. Esto es muy importante porque
El siguiente paso que tengo que hacer es establecer la separatriz, que es la que voy a arrojar para hallar la sombra la sombra arrojada, perdón. Entonces, una vez que he determinado que este plano está en luz, ya puedo dibujar la separatriz, que es la línea continua y cerrada que separa los planos en luz de los planos en sombra. Entonces, si empiezo a dibujar esa separatriz, va a ir por las aristas. La podría dibujar de cuerpo 1 y del cuerpo 2 de forma separada, ¿vale? Esta sería la del cuerpo 1 y la del cuerpo 2, por aquí, por aquí, por aquí, por atrás, se va al suelo y vuelve por aquí, ¿vale? La separatriz es la línea continua y cerrada que va a arrojar sombra sobre los planos, es decir, va a ser el contorno, que es lo que a mí me interesa hallar, porque no me interesa hallar puntos de aquí dentro, sino el contorno de la sombra. Pues el contorno lo arroja la separatriz. Vale, tengo ya la sombra propia, que está compuesta por los planos de los cuerpos que han quedado en sombra. Voy a hallar la sombra arrojada. Para hallar la sombra arrojada, lo que tendré que hacer es hallar la sombra o arrojar los puntos de la separatriz. Primer punto, como está en el suelo, arroja sombra sobre sí mismo. Segundo punto, el punto B, que está aquí arriba. El siguiente punto, lo que hago es que trazo, lo voy a hacer aquí arriba, por el punto que está aquí arriba, el punto B, que tiene de proyección directa B', hallo su proyección horizontal, trazo la vertical y donde corta el plano horizontal, es decir, a las líneas que sé que están en el suelo, está la proyección horizontal. Pues trazo una paralela a F' por B' y una paralela a F'1 por B'1. Hago la intersección de ambas y donde se cortan está el punto B en sombra sobre el plano horizontal. Aquí tenéis un esquemita de cómo hallaría la sombra del punto B, B'1, trazo F'1 por B'1, trazo F' por B' y hallo el punto B en sombra en el plano horizontal. ¿Qué pasa si delante de este plano horizontal aparece un plano alfa? Bueno, pues voy a tener que evaluar si la sombra que arroja B sobre alfa está por delante de la del plano horizontal. Entonces, si está por delante, esta será la primera sombra y será la válida. Muy importante el concepto de sombra válida. Para hallar la sombra de B sobre el plano alfa, trazo el plano de luz por el punto B y donde me corta al plano alfa es un plano vertical. El plano de luz es un plano de vertical y alfa también. Vertical con vertical obtengo una recta vertical donde la proyección de F' corta a la recta intersección de alfa con el plano gamma de luz, obtengo B en sombra en alfa. ¿Qué pasaría si después tuviese un plano horizontal? Pues que tendría que hacer la sombra del rayo de luz que pasa por B con el plano horizontal. Y así es como voy a ir hallando la sombra. Voy a ir viendo a qué plano arroja y cuál es la válida. Si tengo un plano inclinado, mirad, si tengo un plano inclinado, este es el plano de luz, el amarillo es el plano de luz, ¿vale?, que corta, esta es la proyección horizontal del plano de luz, corta la proyección horizontal de mi plano, en este caso inclinado alfa, ¿vale?, y corta también a la tapa de atrás. Acordaros que yo antes os he dicho que íbamos a formar, los planos inclinados los íbamos a formar como por tapitas. Pues aquí atrás tiene una tapa vertical, el plano de luz corta la tapa vertical, plano de luz vertical con tapa de atrás vertical, recta vertical, hasta que llego a la arista del plano alfa. Uno, el punto de intersección en el suelo con el punto de intersección en la arista superior y obtengo la recta I, que es la intersección del plano de luz con el plano inclinado alfa. Donde esa recta I corte el rayo directo de luz por F', obtendré el punto B en sombra sobre el plano horizontal. Perdón, sobre el plano inclinado, en este caso alfa. Bueno, pues así voy a tener que ir haciendo con todos los puntos.
Mirad, lo podéis hacer por cuerpos independientes. Por ejemplo, el cuerpo 2. Punto en el suelo, lo cual quiere decir que la sombra está ahí. Punto aquí arriba. Trazo su proyección horizontal. Trazo la luz horizontal por el punto. La luz vertical por el punto de proyección directa. Obtengo el punto en sombra. Y ahora, a partir de este punto, voy a ir aplicando unas reglitas que os ponía en los apuntes. Estas reglitas de los apuntes. Mirad, si yo tengo una recta, sea cualquiera, es un dibujo en el espacio, que resulta paralela al plano donde quiero obtener la sombra, este es este caso. Esto es una recta horizontal, todos sus puntos se levantan lo mismo del suelo y quiero obtener su sombra en el plano horizontal. Bueno, pues la sombra es paralela a la recta y además es una traslación, o sea, mide lo mismo. De tal manera que a partir de este punto yo podría trazar una paralela y del mismo tamaño y obtendría la sombra de esta recta. Y lo mismo ocurriría con esta de aquí. Lo mismo ocurriría con esta de aquí. Hasta aquí tengo la sombra. Y luego este cuerpo, de aquí la separatriz va al suelo. El punto en el suelo ya está en sombra, pues este es la sombra del cuerpo 2. La sombra del cuerpo 1 la hallaría de la misma manera. Vamos a hallar entonces las sombras en este plano inclinado. Mirad, en este plano inclinado tenéis que seguir, de la misma manera tenéis que seguir los apuntes, las reglitas, ¿vale? En la siguiente hoja os he indicado una posible separatriz A, B, C, D y cómo va arrojando sombras sobre distintos planos. Vamos a ver lo que hace aquí. Punto A en el suelo, sombra en sí mismo. Punto B, B sub 1. Arrojo, punto B en el suelo. Pero me ha cortado primero a este plano inclinado. Corta en el punto en el suelo y corta en la costilla vertical de atrás. Levanto la vertical y obtengo la recta intersección que os he explicado antes. Donde corta el rayo de luz está el punto B en este plano alfa. Ahora tengo que seguir arrojando esta recta. Mirar esta recta, corta el plano alfa. Aplico otra de las reglitas que tengo. Y es que cuando una recta corta un plano, cuando una recta R corta el plano pi, la sombra parte de ese punto de corte. Es decir, cuando a mí me da el sol, la sombra parte de mis pies, que están, la sombra en el suelo parte de mis pies, que están en el suelo. Uno este punto con el punto que pertenece al plano alfa de esta recta, lo mismo que he hecho aquí, y ya tengo la sombra que da A, B y este punto R sobre el plano alfa. ¿Vale? Sigo con la separatriz. Mirad, el siguiente punto es este de aquí. Y lo que tengo que arrojar es esta recta sobre el plano horizontal. Hago lo mismo, me imagino que ahora esto es el suelo. Trazo por este punto. Imaginaos que este es el suelo, entonces este punto ya está en sombra. Y este punto arrojado sobre este suelo alto, trazo la vertical donde corta al plano beta horizontal, trazo la proyección horizontal de la luz y donde corta la proyección directa de la luz obtengo el punto en el plano beta horizontal. Uno con el anterior punto y he obtenido la sombra que termina donde termina el cuerpo. Lo podía haber hecho de otra manera. Cuando yo he obtenido la sombra arrojada del cuerpo 2 y he obtenido la sombra arrojada del cuerpo 1, he visto que se cortaban. Esto quiere decir que el cuerpo 1 va a arrojar sombra sobre el cuerpo 2. Y aplico lo que se llama método de contraproyección. Este punto trazo la luz directa en sentido contrario y donde me corte a la arista del cuerpo 2 a la que ha cortado la sombra arrojada del cuerpo 1, a este punto, pues aquí ese punto está en sombra. Lo uno con el plano, con el punto donde estaba el plano y obtengo la sombra. Bueno, espero que con esto podáis seguir el ejercicio perfectamente. Gracias.